Queridos hermanos, habíamos quedado en la primera parte de esta segunda consideración de las llagas de nuestro santo seráfico San Francisco de Asís, en un interrogatorio que él le había hecho a Dios, que decía: Señor, ¿qué será después de mi muerte, de esta tu pobrecilla familia, que por tu benignidad me has encomendado a mi pecador? ¿Quién la confortará? ¿Quién la corregirá? ¿Quién te pedirá por ella? Diciendo esto y otras semejantes palabras, se le apareció un ángel enviado por Dios y le dijo: Te aseguro de parte de Dios que la profesión de tu orden no faltará hasta el día del juicio ninguno. Por gran pecador que sea, dejará de hallar misericordia en Dios si ama de corazón a tu orden. Nadie que por malicia la persiga podrá vivir largo tiempo, y ninguno que sea muy pecador podrá perseverar mucho en ella, si no enmienda su vida. No te aflijas si ves en tu religión algunos frailes que no son buenos ni guardan la regla como deben, y no pienses que por esto la religión venga a faltar, porque habrá siempre muchísimos que observarán con perfección la vida del Evangelio de Cristo y la pureza de la regla. Y estos, inmediatamente después de la muerte, entrarán en la vida eterna sin pasar por el purgatorio. Otros la observarán, aunque no perfectamente, y serán antes purificados en el purgatorio. Pero el tiempo de su expiación lo dejará Dios a tu cuidado. Mas de los que no guarden nada de regla, no te cuides, dice Dios, porque tampoco Él se cuidará. Dichas estas palabras, desapareció el ángel, dejando a San Francisco muy confortado y consolado. Al acercarse la fiesta de la Asunción de la Virgen, San Francisco buscó lugar para retirado y secreto para pasar a solas la cuaresma de San Miguel Arcángel, que comenzaba en dicha fiesta. Con este designio llamó a Fray León y le dijo: Ve y ponte a la puerta del oratorio de los frailes, y cuando yo te llame, vienes. Fue Fray León a ponerse en la puerta. San Francisco se alejó un trecho y llamó con voz fuerte. Oyéndolo, Fray León acudió al llamado, y San Francisco le dijo: Hijo, busquemos otro lugar más secreto donde no me puedas oír cuando te llame. Vieron al lado meridional del monte un lugar oculto y bien a propósito para su intento, pero no se podía llegar ahí a causa de una hendidura horrible y espantosa que había en un peñasco. Con mucho trabajo atravesaron encima un medero a modo de puente y pasaron a la otra parte. Después mandó el santo llamar a los otros frailes, les dijo y les pidió que le hiciesen una celdita, de modo que, aunque gritase, no le pudiesen oír. Cuando estuvo bien hecha, les dijo: Id a vuestro sitio y dejadme estar solo, porque con la ayuda de Dios pienso hacer aquí esta cuaresma sin ningún ruido ni distracción de ánimo. Por eso no vengáis aquí, pero tú, Fray León, vendrás una vez al día a traerme un poco de pan y agua, y otra de noche a la hora de maitines. Y entonces vienes silenciosamente al llegar a la entrada del puente y dices: Domine, labia mea apries, que quiere decir:
Señor, ábreme mis labios y mi boca dará a conocer tu alabanza. Si yo te respondo, pasas y entras en la celda y decimos juntos los maitines, pero si no te respondo, te marchas inmediatamente. Decía esto San Francisco porque a veces estaba tan arrobado en Dios que no percibía nada por los sentidos. Después San Francisco le dio la bendición y se volvieron a su lugar. Llegando a la fiesta de la Asunción, San Francisco comenzó la Santa Cuaresma con muy rigurosa abstinencia y autoridad, macerando el cuerpo y confortando el espíritu con ferviente oración, vigilias y disciplinas. Y con estos ejercicios, creciendo siempre de virtud en virtud, preparaba su alma para las crueles batallas con los demonios, con los que muchas veces combatía sensiblemente. Entre otras ocasiones, un día de aquella cuaresma, habiendo salido de la celda San Francisco, muy enfervorecido, para orar ahí cerca de la encavidad de un peñasco situada a grandísima altura al borde de un espantoso precipicio. Vino repentinamente el demonio con aspecto terrible y con tempestad y estruendo grandísimo, y lo empujó para precipitarlo al profundo. No teniendo San Francisco por dónde huir y no pudiendo soportar el aspecto fervorosísimo del demonio, se volvió rápidamente hacia la peña, encomendándose a Dios y buscando con las manos a que agarrase. Y el Señor, que no permite que sus siervos sean tentados sobre sus fuerzas, hizo el milagro de que la piedra a que se arrimó se diese ajustándose al cuerpo, recibiéndolo en sí, como si hubiera puesto las manos y la cara en cera líquida, de suerte que dejó el santo estampada en la piedra, la huella y forma de cara y manos, y se libró del demonio con la ayuda de Dios. Pero lo que el demonio no pudo lograr entonces de San Francisco cuando pretendió españarlo, le hizo bastante después de la muerte del santo con un devoto fraile suyo que estaba colocando en aquel mismo sitio algunos maderos para que sin peligro se pudiese pasar por devoción al santo y el milagro hecho ahí. El demonio empujó a este fraile cuando tenía sobre la cabeza un gran madero que quería colocar y lo derribó de ahí abajo con el madero a la cabeza. Mas el Señor, que había librado y perseverado de caer a San Francisco por los méritos de éste, libró y perseveró del daño de las caídas al devoto fraile. Porque al caer se encomendó a veces con gran devoción a Dios y a San Francisco, el cual se le apareció al instante, y tomándolo lo pasó de abajo sobre las piedras sin herida ni golpe alguno. Los otros frailes oyeron el grito del que caía, creyeron que estuviese muerto y hecho pedazos por haber caído sobre aquellas piedras agudas. Tomaron el féretro con gran dolor y llanto y fueron por la otra parte del monte para traer los pedazos de su cuerpo y darle sepultura. Y habiendo bajado ya del monte, les vino al encuentro el fraile que había caído. Traía a la cabeza el mismo madero y venía cantando el Te Deum, Laudamus.
la misericordia de Dios. Muchos se admiraron los frailes, pero él les contó por orden todas las circunstancias de la caída y como San Francisco lo había salvado, todos lo acompañaron al convento cantando el Te Deum y alabaron y dieron gracias a Dios y a San Francisco por el milagro hecho con su hermano. Volvamos al relato sobre San Francisco. Prosiguiendo la cuaresma, como se había dicho, aunque sostenía muchas batallas con los demonios, también recibía muchos consuelos de Dios y visitas de ángeles y aún de las aves del bosque, porque mientras duró la cuaresma, venía todas las noches a despertarle antes de maitines. Un halcón que tenía el nido ahí cerca y no cesaba de gritar y batir sus alas contra la celda hasta que San Francisco se levantaba para rezar maitines. Y cuando el santo estaba más cansado, débil o enfermo, el halcón, a manera de persona discreta y compasiva, lo despertaba más tarde. Este reloj causaba gran placer a San Francisco, porque la diligencia del halcón alejaba de él la pereza y lo estimulaba a orar. Y aún alguna vez estaba acompañándolo por el día. Finalmente, por lo que hace a esta segunda consideración, hallándose San Francisco muy postrado de fuerzas, tanto por la mucha abstinencia como por los combates con los demonios y queriendo fortalecer el cuerpo con el manjar espiritual del alma, se puso a pensar en la excesiva gloria y gozo que tienen los bienaventurados en el cielo y pidió a Dios que le concediese probar un poco aquel gozo. Estando con este pensamiento, se le apareció un ángel muy resplandeciente que traía un violín en la mano izquierda y el arco en la derecha. Mientras el santo lo miraba, estupefacto, pasó una vez el arco sobre el violín hacia arriba. Fue tal la suavidad y dulzura que inundó repentinamente el alma de San Francisco, privándola de toda sensación corporal, que según dijo después a los compañeros, temía se le saliese del cuerpo. Si el ángel continuara moviendo el arco hacia abajo por no poder soportar tan extremada dulzura. Esto por lo que atañe a la segunda consideración. En alabanza de Cristo. Amén.